Buenos días. Buenos días, profe. Bien, ok. Muy bien, ¿y usted? Bien. Bien, aquí viendo que está amaneciendo más temprano. Son las 5 de la mañana y es de día ya, hombre. Bueno, vamos a terminar como ya último tema del curso. Vamos a trabajar una parte que se llama dinámica de sistemas. A ver, acá en el... Lo tenía abierto por acá el... ¿Cómo se llama eso? Aquí en la evaluación final, que es el día 30, nos dice que vamos a evaluar la generación de números aleatorios, fundamento de simulación y fundamento de simulación continua, ¿cierto? Esto que vamos a ver, pues, son los fundamentos de la simulación continua. Vamos a ver una metodología que se basa en modelos continuos. Digamos que todo lo que hemos visto en el curso en general está basado en la simulación estocástica. ¿Por qué la simulación estocástica? Porque juega un papel fundamental el concepto de variable aleatoria. Mire que por eso había que construir los generadores. Ahora vamos a hablar de simulación. Vamos a hablar de simulación. Vamos a hablar de simulación continua. La simulación continua, como lo veíamos al comienzo del curso, la simulación continua se basa en modelos continuos. Esos modelos continuos son ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces... Profe, todavía no está compartiendo. Ah, no estoy compartiendo. No. Bueno, dale. Entonces, la simulación continua, les decía que se basa en ecuaciones diferenciales. ¿Nosotros vamos a solucionar ecuaciones diferenciales acá? No. ¿Por qué? Porque puede hacer a través de un software. Pero la dinámica de sistema es un tipo de simulación continua. La dinámica de sistema, además de contener modelos continuos, que son ecuaciones diferenciales, tiene algo muy interesante, que también se convierte en una metodología. Y los tipos de modelos que utiliza la dinámica de sistemas son modelos dinámicos. Recordemos que los modelos dinámicos son aquellos donde la variable evoluciona en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la dinámica de sistemas es una metodología para modelar también sistemas complejos, para simular sistemas complejos. Cuando yo digo que es una metodología para modelar el sistema complejo y estudiar su comportamiento, lo que estoy diciendo es que es una metodología de simulación. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de modelo que utiliza la dinámica de sistema es diferente al tipo de modelo estocástico que utiliza la simulación discreta o estocástica. Esta metodología, digámoslo así, porque la dinámica de sistema se convierte en una metodología, fue desarrollada por Guy Forrester en 1961. El hombre Guy Forrester incluso está todavía vivo. Él es un eminente profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él hizo un estudio para mirar los retardos y las realimentaciones que existían en una organización industrial. Y a partir de eso, pues, hizo una publicación que la llamó dinámica industrial. Entonces, la dinámica de sistema inicialmente se llamó dinámica industrial. Y el texto que él publicó en su momento se llamaba Dinámica Industrial, una nueva disciplina para la simulación de sistemas. Esa está fundamentada en la teoría de control. Por eso en la dinámica de sistema uno de los conceptos más importantes es el concepto de realimentación. Y la dinámica de sistema siempre se piensa en términos de bucle de realimentación. Entonces lo que hizo Forrester,
de toda esa teoría de control de la electrónica, porque el hombre trabajaba era en servomecanismos, todo ese sistema, esos fundamentos de realimentación los trajo, se trajo esos conceptos para simular un sistema en una industria. Y todos esos conceptos, pues, los aplicó al estudio que hizo y ahí es donde nace la dinámica industrial. Aspecto filosófico. Sobre la tendencia a separar los objetos de su contexto y la disciplina entre sí que hacen imposible captar lo complejo. La inteligencia que solo sabe separar lo complejo del mundo en fragmentos disyuntos, fracciona los problemas, dimensiona lo multidimensional. Es una inteligencia a la vez miope, daltónica, tuerta. Acaba con la mayoría de las veces por ser ciega. Esto lo dice Edgar Morin en 1998. Edgar Morin es, digamos que la persona más letrada en el tema de la teoría de la complejidad. Entonces, aquí en el estudio de sistemas hay una divergencia o hay una dicotomía, digámoslo así, desde el punto de vista filosófico. Está la corriente reduccionista. La corriente reduccionista lo que hace es que, o lo que dice mejor, es que un sistema, por muy complejo que sea, se puede reducir en partes y que se pueden estudiar cada una de esas partes y luego nuevamente pegarlas o adicionarlas. Esa visión reduccionista es una visión de análisis de sistemas, digamos que muy tradicionalista. De hecho, cuando uno ve un curso de lógica y programación, lo primero es que le coloca el profesor el primer día es que divide y vencerás. Ese divide y vencerás lo que indica es que un problema, por muy complejo que sea, yo lo puedo dividir en partes y luego, al estudio de cada parte, pues nuevamente construyo el sistema complejo. Acá lo dice Edgar Morin y lo dice desde la teoría de la complejidad, que la tendencia a separar objetos de su contexto. Eso, por ejemplo, yo cojo un mico, por ejemplo, allá en la India, lo traigo para Medellín a estudiarlo acá, pues yo lo estoy sacando de su contexto, las condiciones van a cambiar. Y las disciplinas entre sí que hacen imposible captar lo complejo. Entonces dice, la inteligencia que solo sabe separar lo complejo del mundo en fragmentos disyuntos, fracciona los problemas y vuelve unidimensional o multidimensional, es una inteligencia miope, daltónica, tuerta y la mayoría de las veces ciega. Entonces esta nueva tendencia de análisis de sistemas lo que indica es básicamente que el mundo es un mundo complejo y que no es útil fraccionarlo para su estudio, sino que hay que estudiarlo desde su complejidad. Entonces, la dinámica de sistema, pues, digamos que utiliza conceptos del pensamiento sistémico. Por eso voy a hablar un poco de esto. Esto tiene su cimiento en los estudios de Van Bentalanffy. Entonces, dado el carácter fundamental de la materia viva es su organización, la investigación usual de las partes y los procesos aislados no pueden arrojar una completa explicación del fenómeno vital. Miren lo que dice. Dado el carácter fundamental de la materia viva, que la materia viva es su organización, la investigación usual de las partes y los procesos aislados no pueden arrojar una completa explicación del fenómeno vital. Esta investigación
no nos da ninguna información sobre la coordinación de las partes de los procesos. ¿Quién dice eso? Ludwig van Bertalanffy. Digamos que este biólogo es el padre de la teoría general de sistemas, ¿cierto? O la teoría general de sistemas tiene su origen en los estudios que hizo Bertalanffy. Entonces, sobre Bertalanffy, encontraba que no era suficiente el paradigma reduccionista. Él decía que eso no era suficiente para explicar los fenómenos de los seres vivos. A partir de esta percepción, contempla entonces la idea de sistema como un conjunto organizado. El elemento donde era tan importante la organización como los elementos mismos. Para Bertalanffy era vital la consideración de un organismo como un todo, ¿cierto? Como un sistema completo. Y consideraba que el objetivo principal de la ciencia biológica era el descubrimiento de los principios de organización en los diversos niveles. Entonces ya viene, digamos, un tipo de pensamiento que está en contraposición del pensamiento reduccionista, que es el pensamiento sistémico. Entonces, el pensamiento sistémico consiste en acercarnos a la realidad considerándola como un todo. Considerar la realidad como un todo es muy diferente a considerarla desde la perspectiva reduccionista, que indica que el todo, por muy complejo que sea, se puede fraccionar. Acá no. Acá se mira como un todo. ¿Y qué significa mirarlo como un todo? Es identificar los elementos que lo componen, las relaciones que hay entre esos elementos y el entorno en el cual se encuentra ese sistema. Entonces él plantea de que no se puede continuar el estudio de la realidad a partir del enfoque reduccionista, donde es el problema se lleva a la mínima expresión, ¿cierto? Y la metodología reduccionista, pues como vengo diciendo, es separarlos por parte para finalmente tener una solución del todo. Entonces él plantea que esto no es posible, ya que al dividir se está perdiendo de vista las relaciones existentes entre los elementos que componen el sistema. Entonces, como se puede ver, las relaciones son fundamentales para entender el sistema. O sea que no es solamente dividir en partes, sino también mirar cómo interaccionan esas partes dentro del sistema y cómo son afectadas por el entorno. Esa, digamos, que es la visión sistémica. Entonces, el pensamiento sistémico como tal ya se concentra o su base sobre la concepción que hay de la realidad es como un todo. Tiene como objetivo comprender el funcionamiento de un sistema y resolver el problema que presentan sus propiedades y las interacciones que hay entre ellas. Estudia el todo para comprender las partes que lo constituyen. Este tipo de pensamiento no observa sujeto de análisis como un incidente aislado, sino que se encarga de reconocer las relaciones existentes entre las partes. El pensamiento sistémico se puede considerar que es un pensamiento circular. Nosotros en nuestra formación tradicional, nosotros somos muy dados a pensar desde la dinámica causa-efecto. Siempre nosotros, nuestro pensamiento es lineal. Toda causa produce un efecto. O en otras palabras, todo efecto es causado por algo. ¿Cierto? Entonces, el pensamiento sistémico es un pensamiento circular. ¿Qué implica esto? Que está asociado a unas estructuras de realimentación. El hablar que el pensamiento sistémico es circular es realmente un tipo de pensamiento que a veces le necesita a uno cambiar. Cuando uno piensa en términos de realimentación,
uno siempre tiene que pensar de que las cosas van a crecer. Que las cosas se pueden realimentar, que siempre se realimentará para producir al crecimiento. Entonces, pensar de manera sistémica, porque todo el mundo en nuestro lenguaje, uno escucha en las reuniones, en las empresas y en todas partes, todo el mundo hablando de que es que hay que ser sistémico. Ah, pero ¿qué es ser sistémico? El ser sistémico no es un dicho de moda. El ser sistémico es toda una concepción que yo tenga para estudiar la realidad. Primero que todo, mi concepción tiene que estar fundamentada en que yo no puedo tener como criterio la fragmentación del todo. Mire que el pensamiento sistémico lo dice claramente, estudia el todo para mirar las partes que lo constituyen y las interacciones que hay entre ellas. Entonces uno no puede ser un pensador sistémico simplemente porque yo digo que soy sistémico, no. Tiene que haber un estilo de pensamiento, tiene que haber una forma de pensamiento que me permita a mí realmente, pues, pensar en términos de bucle de realimentación. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que uno debe tener su pensamiento asociado con estructuras que permitan a través de bucles de realimentación una transformación constante. Porque hay que tener en cuenta que si todas las partes cambian, el sistema cambia. Eso es algo muy, Eso es algo muy importante cuando nosotros hablamos es que hay que ser dinámico. Y uno pregunta, ¿y qué es dinámico? Es cambiante, pero ¿por qué es cambiante? Hombre, eso es cambiante por una razón muy clara. Es cambiante porque hay evolución en el tiempo. Por eso la dinámica del sistema utiliza modelos dinámicos. La palabra dinámica es precisamente porque los modelos que se estudian acá son modelos que evolucionan en el tiempo. No es como los modelos que vimos anteriormente, que son modelos sencillamente que son estocásticos, utilizan variables aleatorias. Estos no. Todos los modelos, todo el análisis de las distintas variables que componen el sistema se hace a través del tiempo. Entonces eso es muy importante tenerlo ahí presente. Entonces la retroalimentación es un vehículo en dos direcciones. ¿Qué quiere decir eso? Que un bucle, por eso, el pensamiento en función de la retroalimentación es un pensamiento en círculo. O sea, pensar de manera circular, en otras palabras, es pensar en términos de bucle. Yo no puedo ser un pensador sistémico si yo pienso sencillamente causa-efecto. Yo soy un pensador sistémico si yo digo que una causa produce un efecto, pero también el efecto retorna a la causa y lo realimenta. Entonces digamos que ahí se forma el bucle. Ya estoy pensando en dos direcciones y eso hace de que mi pensamiento sea un pensamiento en forma de bucle. En el pensamiento sistémico, digamos que hay algunos principios básicos que son de gran fundamento y que digamos que eso es lo que permite determinar si yo tengo una concepción sistémica o no. Un primer principio es pensar en términos de interconectividad. ¿Qué significa interconectividad? Entender cómo todo está conectado con todo, cómo todos los factores son interdependientes. Por eso yo no puedo fraccionar, porque cuando yo fracciono, rompo la dinámica de ese todo. Entonces, yo siempre tengo que mirar ese concepto de interconectividad y debo tener presente de que todas las partes de un sistema
están interconectadas y que se afectan entre sí. Otro principio es el de complementariedad. ¿En qué se basa el principio de complementariedad? Se basa en la idea de que los sistemas pueden complementarse para sumar, para crecer en lugar de competir. Eso es algo muy, desgraciadamente, muy teso en nuestra cultura. Nosotros tenemos una concepción reduccionista y siempre queremos dividir. En cualquier contexto organizacional, familiar, de las cosas más nocivas para que las cosas tiendan a decrecer es dividir. Es dividir. Yo puedo tener, una posición opuesta a la de un colega. Los argumentos míos frente a cualquier situación puede ser totalmente contraria a lo del otro colega. Pero si mi actitud siempre será dividir, todo se acaba. Pero si yo utilizo los argumentos de mi colega y yo comienzo a entender de que somos contrarios en nuestras concepciones, pero que él tiene cosas también interesantes, seguramente eso va a sumar en favor a la actividad o el rol en que estemos trabajando. Entonces, cuando las cosas son contrarias, uno tiene que buscar que sean complementarias para aprovechar de que esa complementariedad me permita sumar, no dividir. El otro principio fundamental es el tema de la incertidumbre. La incertidumbre, ¿qué significa? Que no se puede conocer el futuro totalmente. O sea, no hay herramienta científica, matemática, nada, por mucho que se ha desarrollado por mucho que se ha desarrollado todo el tema de digámoslo así, de herramientas estadísticas para modelar la incertidumbre, no es realmente posible conocer toda la información acerca de una situación dada. De acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, aquellos que quieran crear estructura, diseñar estrategias o tomar decisiones, están siempre destinados a atrapar sombras en la niebla. O sea, por mucho que yo utilice herramientas sofisticadas para modelar la realidad, siempre lo que yo voy a hacer desde el punto de vista ingenieril es una aproximación. ¿Y que hay herramientas útiles para reducir la incertidumbre? Sí. ¿Pero la voy a reducir 100%? Jamás y nunca. Entonces nosotros tenemos que comenzar a reconocerlo, que nosotros vivimos en un mundo donde hay altos grados de incertidumbre y que las herramientas computacionales, matemáticas que hay realmente no me permiten tener una certeza de 100%. O sea, digamos que los sistemas determinísticos en la naturaleza cada día desaparecen más, porque el mundo se está volviendo más estocástico. Otra situación es la actitud de cambio. El cambio está presente en todo lo que hacemos y todos los fenómenos no lineales son irreversibles. Mire lo que dice, todos los fenómenos no lineales son irreversibles. Nosotros no volvemos a pasar en la vida por el mismo punto, ni los fenómenos se repiten de la misma manera. Eso lo dice un premio Nobel de literatura Ilya Prigogine. Él escribió un libro que se llama El fin de la incertidumbre. Entonces nosotros no volvemos a pasar por el mismo tiempo nunca, ni los fenómenos se van a repetir. Por eso decimos que son irreversibles. ¿Y por qué son fenómenos no lineales? Porque es que digamos que a través del tiempo,
los sistemas han venido evolucionando. Y los sistemas han dejado de ser determinísticos, han dejado de ser lineales, han dejado de ser discretos y se han convertido en sistemas más dinámicos, sistemas más estocásticos, con mayor incertidumbre, sistemas no lineales. Entonces, las decisiones del pasado, aún las más exitosas, son válidas en el pasado. Eso no puede extrapolarse de manera literal porque las condiciones son otras. Es lo típico de nosotros. Siempre nos vamos a quedar los viejos diciendo lo mismo, porque siempre va a haber viejos. Siempre los viejos van a decir que el pasado era mejor. Y eso lo decía mi abuelo, después lo dijo mi papá, ahora lo digo yo y lo va a decir mis hijos. Es una concepción que tenemos nosotros hace rato. Entonces, la actitud de cambio es fundamental para un pensador sistémico. Si yo no entiendo que la sociedad va evolucionando y que siempre me voy a quedar estático con lo que sé y con la herramienta que tengo, muero en la penumbra. Me quedaré atrapando sombras en la niebla. Bueno, el pensamiento sistémico surge de los planteamientos de la teoría del sistema y se enfoca en la identificación de los fenómenos como un todo y no como unidades separadas conforme se visualiza el enfoque lineal. Bueno, entonces volvamos acá nuevamente. Entonces ya hablando de los elementos históricos de la dinámica del sistema, que como les decía se basa en los preceptos del pensamiento sistémico. Entonces, los elementos fundamentales de la DS, de la dinámica del sistema, como decía anteriormente, fueron generalizados por el mismo Guy Forrester. El hombre cogió lo que llamó dinámica industrial y a partir de esa misma metodología después condujo un proyecto para modelar la población urbana en los Estados Unidos. Eso lo hizo en 1969. Y luego extrapoló eso a nivel mundial. Entonces lo que hizo fue construir modelos de los fenómenos para evaluar pues, la evolución de la población. Dentro de esa evolución de la población tuvo en cuenta mucho lo que es el espacio urbano, la explotación y el agotamiento de recursos naturales, entre otros pues que tuvo en cuenta. Inicialmente la dinámica del sistema se concibe para el estudio de problemas que se presentaban, como decía ahora, en determinadas empresas industriales, en la que los retrasos en la transmisión de información, unido a la existencia de estructuras de realimentación, da lugar a comportamientos indeseables, que casi siempre son de tipo oscilatorios. Inicialmente, pues, se llamó dinámica industrial. Entonces, yo esta diapositiva también se las compartí al comienzo del semestre. ¿Por qué? Porque uno encuentra varias concepciones para el estudio del sistema. Entonces, mire que cuando uno habla de que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados, obviamente esa es la definición de Bertalanffy. Ya él habla de interrelación ahí. Entonces uno puede encontrar diversas definiciones, algunas con una concepción más reduccionista, otra con una concepción un poco más sistémica. Entonces vamos a mirar qué es un sistema en el contexto de la dinámica del sistema. Entonces, un sistema en la dinámica del sistema es entendido como una unidad. Por eso decimos como un todo, cuyos elementos interactúan juntos, ya que continuamente se afectan unos a otros.
de modo que operan hacia una meta común. Esa unidad o identidad que lo distingue de lo que lo rodean es capaz de mantener dicha identidad durante todo el tiempo y bajo entornos cambiantes. Entonces, ¿cuál es el objeto de la dinámica de sistema? La dinámica de sistema, o los sistemas que estudian la dinámica del sistema, están caracterizados por el hecho que podemos especificar claramente las partes que lo constituyen. Pero no solamente las partes que lo constituyen, sino las relaciones que hay entre las distintas partes que componen esa unidad. Entonces, la forma más elemental para uno describir un sistema en esta metodología de la dinámica de sistema es hacer un esbozo de esas partes. Ese esbozo se hace a través de un diagrama que se llama, es un grafo asignado que se conoce con el nombre de diagrama causal, ¿cierto? ¿Y qué hace esa representación gráfica del diagrama causal? Lo que hace es representar la estructura del sistema. Entonces, en el contexto de la dinámica del sistema, si uno quiere representar la estructura del sistema, sencillamente construye el grafo o diagrama causal que llama. Después miramos algún ejemplo de un diagrama que sea asignado. La dinámica del sistema, las distintas variables se asocian a sus partes. Como son cambiantes, por eso llamamos que son modelos dinámicos. Y esos cambios se producen como consecuencia de las mismas interacciones que hay entre las partes que componen el sistema. Entonces miremos la metodología sistémica. ¿Qué es uno llevar a cabo un estudio mediante una metodología sistémica? Es cuando se nombra el conjunto de métodos mediante los cuales se abordan los problemas en la presencia de sistema dominante. Objeto de la dinámica del sistema o de la metodología sistémica. Aporta instrumento. ¿Para qué? Para llevar a cabo un estudio de quién, de aquellos problemas que resultan de las interacciones que se producen en el seno del mismo. Y no a disfunciones, mejor dicho, a divisiones de la parte considerada aisladamente. Digamos que cuando uno estudia un sistema, mediante la dinámica del sistema, se llega o se tienen dos objetivos específicos. Uno que es analizar y el otro que es sintetizar. Entonces, ¿qué es analizar un sistema bajo el contexto de la dinámica del sistema? Es el proceso de disección, por lo menos conceptual, del sistema. Esto es contradictorio a todo lo que he dicho, porque estoy hablando de disección, y disección es fraccionar. Pero necesariamente para conocer las partes del sistema yo debo diseccionar. Entonces el proceso de análisis de un sistema en dinámica de sistema es la disección, pero conceptual, de las partes que componen el sistema. Sin embargo, el mero análisis del sistema no es suficiente. Lo que quiere decir que no es suficiente con conocer las partes. Para conocer el comportamiento de ese sistema es necesario conocer cómo se integran esas partes. Y esas partes es lo que le llamamos interacción. Entonces el proceso mediante el cual se estudian las interacciones entre las partes de un sistema se denomina síntesis. Ocupación. ¿De qué se ocupa la metodología sistémica? La dinámica del sistema se ocupa de analizar cómo las relaciones en el seno de un sistema permiten explicar su comportamiento. Es decir,
la interacción entre conjunto de partes o elementos que componen el sistema. Esta interacción no es más que resultado de unas partes que influyen sobre otras. Estas influencias mutuas determinan cambios en sus partes. Por lo tanto, los cambios que se producen en el sistema son reflejo en alguna medida de las interacciones que se tienen entre las partes. En dinámica de sistemas se hablan de dos conceptos muy importantes, que es la estructura del sistema y el comportamiento del sistema. Entonces, le decía ahora, la estructura del sistema se representa mediante el diagrama causal. Ese diagrama causal es un diagrama, es un nodo, es un grafo. ¿Y qué es un grafo? Un grafo es un conjunto compuesto por nodos y aristas. Los nodos son puntos y las aristas son flechas. Entonces se dice que es un grafo asignado, ¿por qué? Porque como yo voy a analizar la interacción que hay entre las variables, entonces yo debo saber si hay una relación directa entre una causa y un efecto o si hay una relación inversa entre una causa y un efecto. Me explico. Si la relación es directa, entonces se coloca un signo más. Si hay una relación inversa, se coloca un signo menos. Bueno, el comportamiento. Uno de los que han escrito sobre este tema es el señor Javier Aracil, un español. El hombre dice, en la estructura del sistema yace el comportamiento del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante conocer la estructura del sistema. En otras palabras decimos, es muy importante conocer el diagrama causal para mirar en ese diagrama causal cuáles son los bucles de realimentación. Y a partir de eso mirar cuál es el comportamiento del sistema. Entonces la dinámica del sistema tiene como objetivo llegar a comprender las causas estructurales que provocan el comportamiento de un sistema. Ejemplo de sistemas: el sistema planetario formado por planetas que están unidas mediante fuerza gravitatoria. Es un sistema complejo. El sistema económico, que está formado por agentes económicos relacionados entre sí por el intercambio de bienes y servicios. Un sistema ecológico, que está formado por distintas poblaciones, relacionadas mediante cadenas alimentarias o vínculos de cooperación. Una empresa está compuesta por distintos departamentos. Esa empresa, en la medida que no rompa la dinámica entre los departamentos, hay una coordinación y se produce una gran interacción en la organización empresarial. Una máquina. Una máquina es un sistema complejo. Todas las partes deben interactuar para poder conseguir el fin para el cual fue concebida. El sistema, el cuerpo humano. Todos los órganos de nuestro cuerpo humano es un sistema complejo y sistémico, porque todos los sistemas tienen un funcionamiento y de acuerdo al buen funcionamiento, pues finalmente se va a reflejar el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces acá volvemos y definimos nuevamente lo que es un modelo. Un modelo no es más que una representación de la realidad como lo es en todas las definiciones habidas y por haber. El modelo se construye en un conjunto de información acerca de un sistema que abstrae su comportamiento y es recogida con el fin de estudiarlo. Los modelos que construye la dinámica del sistema.
Los modelos de predicción pretenden suministrar datos precisos acerca de la situación futura del sistema. Esos modelos de predicción o modelos predictivos usualmente se hacen con información del pasado. Esos modelos lo que generan son tendencias. Entonces yo puedo coger la información del pasado, construyo un modelo y a partir de ese modelo puedo pronosticar el futuro. Existen los modelos de gestión que lo que pretenden son evaluar alternativas de decisión. Por ejemplo, la alternativa X es mejor que la alternativa Y. En estos modelos no existe como la necesidad de tanta precisión. ¿Qué hace la dinámica de sistema? La dinámica de sistema lo que hace es trabajar con estos tipos de modelos. Los modelos de la dinámica de sistema, perdón, no tienen el afán de predecir, tienen más bien el afán de analizar el sistema real, mirar las causas que generan su comportamiento y evaluar alternativas de mejoras. Un concepto fundamental en la dinámica de sistema es el tema de la realimentación. Como le decía, el señor Forrester trabajaba en la electrónica, pues, con servomecanismos, y lo que se trajo de allá del tema de la cibernética, el concepto de realimentación. El concepto de realimentación es el que me determina a mí que la dinámica del sistema se trabaja en términos de bucle. Es la que me da la característica de circularidad. Y es lo que me permite a mí pensar de que la dinámica del sistema es una forma de simulación o de estudio, de modelación a través del pensamiento sistémico. Entonces el concepto de bucle, feedback, realimentación, algunos le llaman ciclos. Es muy común nosotros hablar a veces en nuestro lenguaje común decir que esto se nos formó una bola de nieve. Una deuda se me formó una bola de nieve, ¿por qué? Porque se me va realimentando y se va creciendo. Entonces, en muchas ocasiones, pues esto contradice al paradigma clásico de Newton, en que los efectos se encadenan en forma lineal. Entonces, ya el tipo de pensamiento en la dinámica del sistema es circular, como lo veíamos ahora, tal como lo es el pensamiento sistémico, y se habla de no linealidad. Los orígenes de los bucles de realimentación. La idea, pues, de circularidad realmente es desarrollada por Wiener, y él inicialmente se concentró en el estudio de los bucles de realimentación negativos. ¿Qué característica tiene esto? Los bucles de realimentación negativos siempre van buscando metas. Todo bucle de realimentación negativo siempre va en búsqueda de una meta. Por eso ellos siempre buscan autorregularse. Por muchas perturbaciones que se generen, ellos tratan siempre de buscar una meta. Por eso también son llamados bucles, búsqueda de meta o estabilizadores. En el año 63, Maruyama introdujo ya el bucle de realimentación positivo. Este bucle tiene una capacidad de amplificación. El comportamiento de este bucle es como un crecimiento exponencial. Entonces, yo les decía ahora de que era un grafo, de que era un diagrama causal. Lo que pueden ver ahí en pantalla es un diagrama causal.
donde están los nombres, donde dice estado actual del sistema, acción, decisión, información del sistema. Eso no es más que nodos, a eso le llaman nodos, y las flechas son las aristas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que esto no es signado. ¿Por qué? Porque aquí donde ustedes ven, donde tengo el mouse, ustedes ven que no tiene signo. En la puntica de la flecha no hay signo. Entonces, las decisiones en la dinámica de sistema surgen como la comparación entre los objetivos deseados, que son las metas, y el comportamiento del sistema. El flujo de transferencia de materiales o información. Digamos que la dinámica del sistema, por eso utiliza ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque la dinámica de sistema se basa en flujos. Hay flujos de materiales o información entre los componentes del sistema. Entonces, la dinámica del sistema, digamos que incluye las relaciones operacionales de la transferencia que hay entre material y de información. La flecha que ustedes ven en el rojo continuo significa de que hay flujo de material. Y las que están con el flujo punteado, con la flecha punteada, significa que hay flujo de información. Eso, digamos que esas son las formas como se va representando los sistemas. La esencia de los modelos de dinámica de sistema. Ya decíamos de que hay una influencia operacional de la transferencia de materiales entre los distintos componentes. Decíamos de que hay una relación entre flujo de información y flujo de materiales. Todo esto pues enriquece el proceso de toma de decisión. Entonces miremos básicamente el tema del bucle de realimentación. Los elementos tienen mayor efecto en los bucles de realimentación, son los retardos y las distorsiones. ¿Qué es un retardo? Como su nombre lo indica. Es cuando hay una causa que debe transcurrir un tiempo para producir un efecto. Entonces, miremoslo acá. Entonces lo dice, los retardos se producen debido al tiempo que transcurre durante la recolección de información, la toma de decisiones, la ejecución de acciones, el transporte de materiales y las etapas de maduración. Por ejemplo, puede requerirse tiempo para madurar una decisión. Hay un retardo. Las distorsiones pueden surgir como efecto de la recolección de información o al llevar a cabo acciones. Se puede producir por problemas en la recolección de los datos, por falla en las máquinas o intervenciones humanas. La respuesta de los sistemas. La respuesta del sistema generalmente conduce a amplificaciones y elongaciones en los ciclos de inestabilidad y se presentan por las expectativas acerca del comportamiento futuro de la organización. Generalmente esto ocasiona demandas excesivas o agotamiento de recursos. ¿Qué es un componente? Contiene los diferentes procesos, entre ellos la toma de decisiones. Un ejemplo es un hospital. Un hospital tiene un servicio de emergencia, un servicio de cafetería, lavandería, ambulancia. Esos son los componentes de todo un hospital. Las variables. Existen diversos tipos de variables según el papel que juegue en el sistema. Una de ellas son variables de estados. Cuando uno habla en el contexto de la modelación de variables de estado, es básicamente porque las variables de estado siempre evolucionan en el tiempo. Entonces, cuando uno habla de variables de estado en dinámica de sistema, está hablando de aquellas variables que logran acumular. Son aquellas que muestran acumulaciones en ciertos puntos del tiempo.
Variable exógena y endógena. Exógena afuera, endógena adentro. La exógena es aquello cuyo valor está determinado por factores externos al modelo en el que se incluye. Escapan del control del analista. Esta variable exógena generalmente está regulada por el contexto, más no por el sistema que uno modela. Las endógenas son aquellos que están determinados por las relaciones establecidas dentro del modelo. Por ejemplo, los cambios de precio pueden afectar la oferta, la cantidad ofertada puede afectar el precio. La variable endógena, pueden ser tasas o variables auxiliares. Algunas son reflejos del sistema. Los parámetros son constantes. Son constantes, son que a veces se representan en números enteros, otras veces de manera porcentual, otras veces de manera fraccionaria. Y las relaciones funcionales, pues, son toda esa relación que hay entre variables parámetros, que son lo que, en otras palabras, podemos decir que conforman el modelo. Entonces, muchachos, por el día de hoy quería compartirles esto. La próxima clase les voy a hablar de cuáles son los bucles de realimentación positiva y cuáles son los bucles de realimentación negativa. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, y si no, ha sido todo por hoy. Le agradezco mucho la atención dispensada. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Buena tarde, digamos, buen día. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.